Buenas tardes, mi grupo está conformado por Osvaldo Guerra, Juan Calderón, Leinis Mejía y mi persona, Elsa Pinto. El día de hoy les vamos a exponer el tema costos estándar. Bueno, comencemos. Los costos estándar constituyen las metas u objetivos establecidos que deben lograrse mediante operaciones eficientes y con los cuales se comparan los costos reales de la producción con la finalidad de establecer lo que debe ser y lo que es. El costo estándar es la predeterminación de lo que se deberían ser los costos actuales en condiciones planeadas, que servirán de base para el control de los costos y como medida de eficiencia producida al establecer un estándar de comparación con los costos reales. Hay dos clases de tipo de costos estándar, los básicos y los circulantes. En los básicos tenemos que representan medidas fijas que solo sirven como índice de comparación, basados en el rendimiento posible. También tenemos una combinación de cantidades y calidades a un costo fijo y no consideran las ineficiencias, mermas o desperdicios. Y en los costos estándar circulantes representan metas a alcanzar en condiciones normales de la producción sobre base de la eficiencia. Sí considera la eficiencia y también se tiene punto de referencia para medir los cambios en los costos estándar actuales. Beneficios de los costos estándar. Uno de los beneficios que tenemos con los costos estándar es que podemos contar con la información oportuna y anticipada. Otro es que implica la planeación de las operaciones de la empresa. También se descubren vicios e ineficiencias que se deban corregir. También cuenta con un sistema auxiliar que facilite el control interno de la empresa. Provoca reducción en los costos y hay una información certera para la toma de decisiones. También se implementa una revisión práctica y cronológica de las operaciones de producción de la empresa. Determinación de los costos estándar. Para elaborar los costos estándar se requiere la participación de la mayoría de las áreas de producción de la empresa, los cuales son ingeniería, diseño, ventas, contabilidad, producción, costos y compras. El departamento de costos o de contabilidad es el que se encarga de coordinar la información que envían a diferentes áreas involucradas y se responsabiliza de calcular los costos estándar por cada uno de los procesos de todos los productos que se fabrican. Para esto se debe elaborar una hoja maestra de costos estándar por cada producto. Determinación de costo estándar de la materia prima. Se deben realizar estudios técnicos respecto a especificaciones que abarquen la clase, calidad y otras características que afecten los costos. En cuanto a la cantidad, debe tenerse en cuenta la determinación de peso, de volumen, de dimensiones, los tipos de materiales, la calidad del material, se debe tener en cuenta el cálculo de mermas y desperdicios, se deben tener en cuenta otros materiales, otros accesorios. También se deben tener en cuenta el periodo de costos y el rendimiento. En cuanto al precio, se debe tener en cuenta la estimación del precio que prevalecerá en el periodo de costos. También la adquisición por cantidades óptimas a precio estándar y la celebración por contratos con proveedores. Determinación de costos estándar de la mano de obra. Para elaborar los costos estándar se requiere de la participación de la mayoría de la producción de la empresa, tales como ingeniería, diseño, ventas, producción, compras, costos y contabilidad. Este elemento estándar implica, por rendimiento, determinar el tiempo frágil, programas de producción, estudio y análisis de operaciones productivas, estudio de métodos y medidas del trabajo. Por cuota estándar, tabulaciones de sueldos o salarios y condiciones del contrato colectivo o individual. Determinación de costos estándar de cargos indirectos. Se determina por medio de una cuenta estándar de cargos indirectos, que es igual a los cargos indirectos presupuestados en el volumen normal de la producción.
Para ello se tienen en cuenta cifras estadísticas y gráficas, horas de trabajo, estudios y análisis. ¿Qué son las variaciones? Las variaciones son las diferencias que surgen cuando los resultados reales no son iguales o estándares debido a la acción de factores internos o externos. Su clasificación es variación en materia prima, variación en mano de obra y variación en cargos indirectos. ¿Cómo se analizan las variaciones de materia prima? Variación en cantidad es la diferencia que existe entre las cantidades reales usadas de materia prima y las cantidades estándar permitidas multiplicadas por el costo estándar. La cantidad estándar permitida es igual a la cantidad predeterminada de materiales primos directos. Variación en precio. La diferencia que existe es entre el costo unitario real y el costo unitario estándar de los materiales comprados multiplicados por la cantidad real comprada. Durante el periodo de alza de precios, el costo unitario real puede calcularse formando un promedio ponderado de todas las compras realizadas. ¿Cómo se analizan las variaciones de mano de obra? Variación en eficiencia es la diferencia entre el número de horas reales de mano de obra directas trabajadas y el número de horas estándar permitidas de mano de obra directa, multiplicadas por la tasa de sueldo estándar de mano de obra. El número estándar de horas permitidas es igual al número de horas de mano de obra directa que deberían trabajarse en la producción de una unidad de producto terminado, multiplicadas por el número de unidades producidas. Mediante la eliminación del efecto de cambios en los precios lograda por el empleo de la tasa estándar de mano de obra, cualquier variación resultante puede atribuirse a la eficiencia o ineficiencia de los trabajadores. La ecuación para la variación en la eficiencia de la mano de obra directa es: variación en eficiencia de la mano de obra directa es igual al número de horas reales trabajadas menos el número de horas estándar permitidas por la tasa de sueldo estándar. Variación en tasa es la diferencia entre la tasa de sueldo real de la mano de obra y tasa de sueldo estándar multiplicada por el número real de horas trabajadas. Si se usa el número real de horas trabajadas en vez del número de horas estándar permitidas, porque se está buscando la diferencia en costo que resulta de los cambios de la tasa de sueldo de la mano de obra en las horas trabajadas. La ecuación para la variación en la tasa de mano de obra es: variación de tasa de mano de obra es igual a la tasa real de sueldo menos la tasa estándar de sueldo por el número real de horas trabajadas. Los costos indirectos de fabricación reales se comportan como costos estándares aplicados a la producción para determinar el monto de la variación. Se debe considerar una variación en el volumen, además de las variaciones en el precio y cantidad. Existen diversos métodos de análisis. Está el método de análisis de una variación. La variación única es el resultado entre la interrelación de los antes mencionados, incluida la cifra total que se encuentra en la variación en el volumen, la que está normalmente fuera de control del personal de supervisión. La variación total en los costos indirectos de fabricación es la diferencia entre los costos indirectos de fabricación totales realmente incurridos y los costos indirectos de fabricación estándar aplicada a la producción. La tasa predeterminada usada para asignar los costos indirectos de fabricación se basa generalmente en horas estándar o permitidas. Las variaciones resultan cuando las horas reales difieren de las horas estándar o cuando los costos son mayores o menores de lo que fueron presupuestados. La variación total en los costos indirectos de fabricación se calcula de la siguiente manera: costos indirectos de fabricación reales menos costos indirectos aplicados a la producción, es decir, el número estándar de horas permitidas X tasa estándar de los indirectos igual a la variación total de indirectos. Métodos de análisis de dos variaciones. La variación total se divide en un número de variación controlable y variación volumen. La variación controlable es la diferencia entre los costos indirectos de fabricación reales y los presupuestados, basados en un número de horas permitidas. La variación de volumen es la diferencia entre costo presupuestado, que se basa en el número de horas permitidas y el costo aplicado a la producción durante el periodo. La variación contable consiste solamente en costos variables. Su control puede asignarse al gerente del departamento o al supervisor.
La variación de volumen representa la utilización de la capacidad de planta. La responsabilidad por la variación de volumen es la gerencia general o ejecutiva. Hola, muy buenas a todos. En el día de hoy voy a explicarles un poco sobre todas las variaciones que van directamente relacionadas a los costos estándar. Si bien podemos observar acá, se dividen en tres tipos. Tenemos análisis de 2 variaciones, análisis de 3 variaciones y análisis de 4 variaciones. Estas también son conocidas con el nombre de variación doble, variación triple y variación cuádruple. Antes de comenzar a explicar el ejercicio, debemos tener en cuenta los valores que nos están suministrando acá al principio. Si vemos bien acá, tenemos las horas presupuestadas, que son 1400, horas estándar son 1200 y horas reales son 1100. También vemos por acá abajo que tenemos los costos indirectos de fabricación fijos presupuestados, que son 70.000, costos indirectos de fabricación variables, que son 140.000, costos indirectos de fabricación fijos reales, que son 71.000, y por último el costo indirecto de fabricación variable real. Si nosotros sumamos el fijo real acá con el variable real, nos va a dar los gastos reales. Si podemos ver acá, tenemos que sumando los 71.000 y los 130.000, nos va a dar un total de 201.000. También por acá abajo encontramos el costo fijo. ¿Cómo se halla el costo fijo? Bueno, muy sencillo. Solamente tenemos que dividir el costo indirecto de fabricación fijo presupuestado entre las horas presupuestadas. Como miramos acá, tenemos los 70.000 entre 1.400. Seguido de esto también tenemos el costo variable, que se halla de la misma manera, solo que a diferencia de ser con el fijo presupuestado, es con el costo indirecto de fabricación variable. Si muy bien observamos acá, los 140.000 entre los 1.400. Abajo también encontramos la tasa predeterminada, que para poder encontrarla, básicamente lo que tenemos que hacer es dividir la producción entre el número de horas presupuestadas. Si vemos acá, son 210.000 entre 1.400. Y por último acá tenemos los productos terminados de unidades, que son 400. Ahora sí, a continuación vamos a comenzar a desarrollar el ejercicio. ¿Qué nos dice la variación de controlable? Bueno, básicamente la variación controlable lo que nos dice es que las horas estándar por la tasa variable, horas estándar por tasa variable, más los costos indirectos de fabricación, nos va a dar la variación controlable. También, como vemos acá, tenemos el presupuesto a nivel ajustado. Pero, ¿por qué acá decimos que es desfavorable? Porque como podemos observar acá, tenemos que los gastos reales son de un valor de 210.000 y nosotros teníamos presupuestado que iba a ser 190.000. ¿Qué pasó? Entonces nos aumentó un total de 11.000. Como podemos ver acá le restamos al 201.000 los 190.000 y nos va a dar la diferencia. Como no se obtuvo el valor presupuestado, entonces por eso marcamos que es desfavorable. Ahora continuamos con la variación de volumen. ¿Qué nos dice la variación de volumen? En realidad lo que nos está mostrando la variación de volumen es que vemos que tenemos las horas presupuestadas a trabajar eran 1.400, pero en realidad las que trabajamos fueron las 1.200, lo que nos genera una diferencia de 200 horas. ¿Por qué yo coloco que es desfavorable? Porque si multiplicamos estos 200 por el costo fijo, vamos a obtener que nos es desfavorable, porque si hubiésemos estado trabajando en estas 200 horas que tenemos acá, hubiésemos generado un ingreso de 10.000. Acá variación neta. ¿Qué es la variación neta? Básicamente es la sumatoria de los dos aumentos que se vieron acá en estas variaciones. Como podemos ver, la sumatoria de los 11.000 de arriba de la variación controlable
más la sumatoria de los 10.000 de abajo. Variación neta. ¿Cómo llamamos la variación neta? Multiplicamos las horas estándar por la tasa determinada y así se va a hallar nuestra variación neta. Acá vemos que hay una diferencia de 21.000. Como podemos ver acá, a los 180.000 le sumamos los 21.000 y nos va a dar la variación neta real. Por acá continuamos con la variación del gasto. ¿Qué nos trata de decir la variación del gasto? Básicamente, como su nombre le indica, ¿cuánto deberíamos haber gastado? Por ejemplo, acá tenemos presupuestado 180.000. ¿Cómo lo encontramos? Multiplicando las horas reales por el costo variable más el costo indirecto de fabricación fijo presupuestado, nos da el presupuesto. Pero en realidad lo que gastamos fueron 201.000. Como vemos acá, es todo lo que gastamos a lo largo de la producción de un producto. Acá tenemos los 21.000. Estos 21.000 es la diferencia entre los 180.000 y los 201.000, que acá no está generando un aumento ya, porque nosotros teníamos pensado gastarnos 180.000, pero en realidad lo que pasó fue que nos gastamos 201.000. Tenemos la variación de eficiencia, porque acá tenemos que la variación de eficiencia es favorable. Básicamente acá vemos que las horas estándar menos las horas reales por el costo variable. ¿Qué pasa acá? Que nosotros teníamos pensado trabajar 1.200 horas, pero en realidad lo que pasó fue que trabajamos 1.100. Entonces acá ¿qué pasó? Que los obreros optimizaron tiempo y optimizaron materiales, lo que nos genera un ingreso favorable de 10.000. Es decir, ellos hicieron el trabajo en el menor tiempo posible, optimizando los recursos y el tiempo. Acá tenemos la variación de la capacidad ociosa. La capacidad ociosa, tenemos que 1.400 son las horas que pienso trabajar. 1.100 fueron las que en realidad trabajé y 300 fueron las que perdí. ¿Por qué? Un ejemplo, supongamos que ustedes tienen un estadio de fútbol, ¿cierto? Y en ese estadio no se llenan 300 sillas. ¿Qué pasa cuando no se llenan esas 300 sillas? Se están perdiendo costos fijos. ¿Por qué costos fijos? Porque si se hubiese llenado todo el estadio, hubiese generado esos ingresos ya. No se hubiese realizado la pérdida. Si vemos acá, multiplicando por los 300 por el costo fijo, nos va a dar un total de 15.000, que fue lo que hubiésemos generado si no hubiésemos perdido esos 300. ¿A qué hace referencia esos 300? Bueno, básicamente es que durante 300 horas no se utilizó por decirlo así, el área de producción. Entonces, ¿qué pasó? Que no se generaron productos en ese tiempo y por eso es que nos está generando una actividad negativa. Pero ustedes pensarán, no, pero si es que hicimos las cosas en el menor tiempo posible. No, porque es que si hubiésemos tardado el tiempo que era necesario, pues hubiésemos generado mayor ingreso. Por último, acá tenemos la variación cuádruple, que en esta contiene la eficiencia variable y la variación de eficiencia fija. ¿Qué nos dice la variable? Bueno, básicamente, como estamos viendo ahí, la eficiencia variable nos dice que el número de horas reales menos el número de las horas estándar nos va a dar la eficiencia variable. Si vemos acá, nosotros teníamos que debíamos trabajar 1.200 horas,
o teníamos que trabajar 1100 horas, 1100 horas, 1200, perdón. Pero en realidad lo que trabajamos fueron 1100. Entonces, ¿qué pasó? Que no alcanzamos la meta, porque se supone que debemos trabajar 1200, pero en realidad lo que trabajamos fueron 1100. Entonces acá nos está generando una actividad negativa. Acá por último tenemos de que la eficiencia fija. Como podemos observar acá, la eficiencia fija, que nos dice que el número de horas reales por la tasa estándar fija menos el número de horas estándar permitidas. Como podemos ver acá, esta es la hora estándar menos las reales, que es la fija, multiplicado por el costo, nos va a dar la variación fija. Como podemos ver acá nos genera un ingreso de 5.000. ¿Por qué? Porque hicimos el trabajo en el menor tiempo posible. Mecánica contable. ¿En qué consiste esta mecánica contable? Básicamente es la técnica de la utilización de 3 métodos mediante los cuales nos sirven para el registro contable. Estos se dividen en el método A, el método B y el método C. ¿Qué nos dice el método A? Bueno, básicamente el método A nos dice que los costos reales y los costos estándar, los costos reales se le acreditarán al costo estándar con el fin que al final el saldo se representará en las desviaciones entre un costo y el otro. Método B. Básicamente este método consiste en cargar y abonar las cuentas de producción en proceso a costos estándar con el fin de obtener la desviación del método A. Método C. La cuenta productiva se manejará sus cargos o créditos tanto a costos reales como costos estándar. Es decir, que en este método lo que se busca es que los costos reales, tanto los costos estándar, estén separados y que cada uno lleve su registro, por decirlo así.